desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desead como a niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Padre, te damos gracias, queremos adorarte, exaltarte en esta mañana, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, proveyéndonos de un manto de sabiduría e inteligencia de lo alto, Señor, para poder conocer la verdad de tu reino, Señor. Que tu gracia, tu amor y tu misericordia sea derramada sobre este lugar, sobre cada persona aquí presente, Señor. Y que puedas revelarnos, iluminarnos, bendito Dios, iluminarnos de tu palabra para un conocimiento pleno de tu propósito. Te adoramos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, muy buenos días nuevamente. Bien, vamos a continuar con la serie de predicaciones que estamos hablando acerca de extranjeros y peregrinos en un estudio de la carta de Pedro. ¿Okay? El apóstol Pedro aquí en estas cartas, él intenta básicamente tres cosas, en todas estas cartas, ¿no? Intenta animar a los creyentes de la diáspora, a esos extranjeros y peregrinos. Y fue muy propicio en el tiempo cuando se tomó esta serie, hablando con el pastor, porque todos los que estamos aquí estamos en una diáspora de nuestros países. Somos extranjeros y peregrinos aquí en esta nación de los Estados Unidos. Pero somos extranjeros y peregrinos aquí en este mundo porque no pertenecemos a él. Pertenecemos a un reino celestial. Y entonces Pedro aquí está tratando de animar a los creyentes de esa diáspora a mantenerse firmes en la fe, es lo que vamos a estudiar, a mantenerse firmes en la fe, a mostrar el comportamiento humano ante las situaciones. Todos tenemos situaciones. Cuando tenemos situaciones difíciles, circunstancias, pues hay una buena noticia. El Señor nos presenta alternativas para estar en esas situaciones, estar conforme a su propósito. Amén. Y también nos da principios divinos para que debemos aplicar si queremos vivir una vida consona a sus parámetros. Todos somos cristianos en este lugar. Amén. Todos hemos recibido, todos hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Pues todos tenemos que comenzar a comportarnos de acuerdo, de manera consona a los principios eternos que Él tiene para nosotros, para hacer una vida conforme a su propósito. El pastor Reinier la semana pasada estuvo disertando sobre 1 de Pedro capítulo 1 de versos 22 al 25, y él nos exhortaba a ser entendidos en cuanto a nuestras almas y la necesidad de que sean purificadas, que sean renacidas por la palabra, que permanezcamos siempre ante la temporalidad de nuestras vidas, ¿no? O sea, él hablaba de que la vida del hombre es como ¿qué? Como hierro, ¿okay? Que hoy está y mañana no. Entonces, él nos hablaba de eso. Ahora, Pedro habla de nuestras vidas transitorias en esta tierra, del sufrimiento que podemos padecer en nuestra condición de herederos de la gloria venidera, y de que podamos ser entendidos en cuanto a lo que es el ya y el todavía no. A que seamos entendidos de las cosas que han sucedido, que están sucediendo, que se están cumpliendo en la cosmovisión espiritual y en la cosmovisión del mundo, de este mundo, se están cumpliendo, y ya pareciera que ya, pero todavía no. Todavía falta, y nosotros estamos en ese ya, pero todavía no. Entonces, tenemos que ser entendidos en esto. Y Primera de Pedro, capítulo 2, del verso 1 al 3, hay tres puntos importantes en cuanto al crecimiento como cristiano, y es lo que quiero hablarles hoy, ¿no? Dice que el primer punto es, se puso como la predicación, este tema, se ha titulado Deleitándonos en la bondad de Dios. Vamos a descubrir cómo me puedo deleitar ante esa bondad, ante ese amor. ¿Todos nos sentimos amados por el Señor? Amén. 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 ¿Realmente disfrutamos de ese amor? Es la pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacerlo de manera individual. Yo recuerdo una persona hace unos años atrás que me decía: es que yo cuando hablo con el Señor, yo me siento en sus piernas y me siento mimada por Él. Yo decía, ¿cómo es eso? Para mí eso era algo. Yo le escuchaba a ella hablar sobre lo que es
el deleitarse delante del Señor, y yo no lo entendía cuando comenzaba mi vida cristiana. Y entonces, deleitarnos en la bondad del Señor tiene que pasar por un proceso en ti y en mí, de que podamos llegar a ese punto donde nuestro deleite sea estar en su presencia. ¿Okay? Y el primer punto que quiero tocar es, dice, ¿qué está estorbando mi crecimiento? Porque si quiero llegar a deleitarme en esa bondad, en ese amor, tú y yo tenemos que estar creciendo en Él, creciendo en el conocimiento y creciendo en su bondad, en su amor, en el regocijo que puedo tener por estar en su presencia, en la necesidad inherente que tengo que tener cada día, cada mañana, cada noche, cada tarde, de yo buscar su presencia, de conocer su voz, de conocer esa intimidad que solamente puede haber entre tú y el Padre. Entonces, ¿qué está impidiendo eso en mi vida? Es la pregunta que tenemos que hacer hoy. ¿Qué puede estar impidiendo en ti y en mí o qué puede estar estorbando ese crecimiento? El verso 1 del capítulo 2 que acabamos de leer dice desechando. La palabra desechando, ¿okay? Dice que aquello que es estorbo o que es inútil. Cuando habla aquí de desechar, me está diciendo, mira, lo que te voy a nombrar a continuación es un estorbo, es una inutilidad para ti. No te sirve para nada, es basura, es estiércol. No te hace falta, es un estorbo para ti. Y dice que desechando pues que toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Me gusta la versión latinoamericana, porque habla de y toda difamación. Toda difamación. Efesios 4:22, yo creo que se repartieron por allí unos versículos. Ajá. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Desechar la malicia, desechar la maldad. Y Pablo exhorta y dice que en cuanto a tu manera anterior de vivir. Entonces, ¿cuántos saben, los que estamos aquí, que tenemos una vida actual y una vida pasada? ¿Sabemos eso? ¿Estamos entendidos en eso? De que me llamo cristiano y por lo cual tengo un antes y un después. Que la historia de la humanidad se dividió en antes y después de Cristo, como se dividió la historia tuya y mía antes y después de Cristo, donde hay una antigua vida y hay una nueva vida. Y Pablo nos dice que de acuerdo a esa pasada manera de vivir, o sea, había una manera de vivir pasada. Ojalá hoy podamos salir convencidos de que yo tenía una vida pasada como vivía, pero que el Señor me está exhortando a vivir una nueva vida, donde yo tengo que desechar todo lo que es malo, todo lo que es maldad. Y dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis. Hay una... Se enredó aquí los cables. Hay una película y el libro del progreso del peregrino, si no han leído, les invito a que los lean. Segundo libro más que incide en la vida del cristiano después de la Biblia. Y el progreso del peregrino muestra en esa película que vi cómo este peregrino llevaba atrás una carga, de lo cual necesitaba, y le pedía, le clamaba al Señor que le quitara esa carga, hasta que finalmente fue despojado, la palabra esa, despojado del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. Es decir, que en nuestras vidas hay deseos que pueden estar viviendo hoy en día en tu vida y que son de una manera engañosa, que están engañando tu alma, que está engañando tu espíritu, está engañando tu ser,
y te impide despojarte de ese viejo hombre. Santiago 4.1, Santiago 1.21. ¿Quién lo tiene? ¿Lo tiene alguien? Ok. 1.21. ¿Sí lo tiene? Ok, no importa, lo leo yo aquí entonces. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibí con humildad la palabra que es implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Hoy, en esta mañana, si nosotros estamos entendidos de que hay una vieja manera de vivir y que tengo una nueva forma de vivir y que Dios me está diciendo en esta mañana que tengo que despojarme de aquel viejo hombre y que tengo que quitar toda malicia, que tengo que desechar toda la inmundicia y todo el resto de malicia que vaya en mí, recibe hoy con humildad la palabra que está siendo implantada. En nuestras vidas, en tu vida y en la mía, tenemos que vivir todos los días con el grado más alto de humildad, parece redundante, ¿ok? El grado más alto que puedas tener de humildad para con Dios, para que cuando tenga una necesidad imperante de yo buscar su presencia y en esa presencia recibir esa palabra dice implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Muchos definen también el enojo como la malicia, como un enojo congelado o anquilosado. Anquilosado, me llamó mucho la atención eso. Y dice que es paralizar el desarrollo o evolución. Y en nuestras almas tiene una actitud de no perdón. ¿Ok? Es decir, que si hay malicia en mi vida, usted dirá, yo no soy malo. Yo no tengo malas acciones para con otro. Es una forma de malicia que no tienes o que no tenemos. Pero hay varias formas de malicia. Hay malicias que son enojos que me congela el alma y que está disfrazada como falta de perdón. De allí que tú y yo podemos estar teniendo hoy en día viviendo de una manera anquilosada, es decir, congelada por la falta de perdón hacia alguien, hacia tu padre, hacia tu mamá, hacia tu hermano, hacia tu compañero de trabajo, hacia tu hermano en Cristo. ¿Con quién nuestra alma está anquilosada? Sería una buena pregunta que nos hiciéramos particularmente y pudiéramos entender que si eso está pasando, la malicia está congelando mi avance. Podemos estar guardados de amargura, de rencor, de resentimiento contra alguien, ¿ok? Y eso está impidiendo el crecimiento espiritual. Está impidiendo tu crecimiento espiritual, mi crecimiento espiritual, pero también está impidiendo el crecimiento espiritual de quienes te rodean. De manera que estas iglesias, la iglesia del pastor en Cuba, la iglesia aquí en Lijay, tú y yo somos parte de una planta que está creciendo, de un cuerpo que está creciendo. Todos juntos, no crecemos unos más que otros. Un árbol no puede crecer uno más que otro, tiene que crecer de manera orgánica. Y tú y yo tenemos que crecer de manera orgánica aquí en tu familia, en tu trabajo, en tu iglesia, en todas las áreas donde nos desenvolvemos, tenemos que crecer de una manera orgánica. Entonces, ¿qué está pasando en mi vida? Es una buena pregunta que nos hacemos y que el Señor está hoy hablándonos. Si queremos crecer, ¿qué está estorbando mi crecimiento? El otro que dice ahí que es el engaño, ¿no? Hay la historia en Hechos 5 de Ananías y Zafira, donde dice que el problema del engaño es que nace del razonamiento. O sea, el engaño como tal, el gran problema es que nació de mi maquinación, nació de aquí, nació de mi pensamiento rencoroso, de mi maldad, nació de quererme yo mismo
presentar delante de otros como bueno, pero fue maquinado aquí. Dice, el problema del engaño es que nace en el razonamiento, en nuestras mentes, en nuestro ingenio para causar ante los demás con intereses personales. Y el Señor nos demanda a guardarnos de esa actitud. Entonces, Hechos 5, no vamos a pararnos allí, pero es Ananías y Zafira. Algunos conocen esa historia, todos lo conocen. Ellos simple y llanamente engañaron diciendo que habían vendido la propiedad tanto, pero no era así. Era simplemente con la intención de que engaño. ¿Hay engaño en mi vida? ¿Ha habido engaño para con mis padres? ¿Para con mi esposa? ¿Para con mi esposo? ¿Para con mi compañero de trabajo? ¿Para con mi pastor? ¿Con mi hermano en Cristo? En fin. Romanos 12, 1, 2, ¿quién lo tiene? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué nos demanda el Señor? ¿Qué está estorbando nuestro crecimiento? ¿Y qué nos está diciendo el Señor aquí en Romanos? Por consiguiente, hermano, os ruego por las misericordias. ¿De quién? De Dios. Que presentéis tus cuerpos, tu mente, tu razonamiento, tus miembros, que los presentéis como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Todo lo que tú maquines aquí en esta mente es el culto racional del Señor. Él habita completamente en nosotros. Si hemos gustado, y más adelante lo vamos a ver, si hemos gustado de la bondad de Dios, entonces nos está diciendo que tenemos que, ese culto racional tenemos que guardarlo y que no nos adaptemos a este mundo. Este mundo nos está diciendo, nos grita todos los días que andemos con malicia, que andemos con engaño, porque es la manera que el mundo se maneja. Y con esto voy a decir algo y no me vayan a malinterpretar de que mire, aquí el hombre es el más santo de todos. No, pero es que quiero mostrarles la lucha de la carne con el espíritu. ¿Ustedes han ido a Walmart? Y han pasado por el pago automático, ¿sí? Yo muchas veces, y está mi hijo y mi esposa, porque lo hago luchando contra mi propia carne, paso mis cosas, y cuando voy, digo, oye, esto no lo pasé, y yo me fui, y yo me devuelvo. Yo no soy mejor que nadie, no quiero que lo vean por allí. Y digo, lucho con mi espíritu y dice, oye, Señor, me lo mandaste, porque no me está alcanzando la cuota este mes. ¿Okay? Lucho con mi carne y el espíritu para demostrarle a mis hijos y a mi esposa, a mi familia, que hay que estar por la derecha, dice, no te adaptes a este mundo, sino que te transformes mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, que es buena, aceptable y perfecta. De manera que lo que Dios tiene para mí es bueno, es aceptable y es perfecto. De manera que ese culto racional en mi vida tiene que todos los días ser renovado. Proverbios 4:23, ¿quién lo tiene? Sobre toda cosa guardada, guarde tu corazón, porque de él mana la vida. Versículo que para mí ha sido bandera en la reina de la Biblia, la Reina Valera dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es la versión que está leyendo precisamente. De toda cosa guardada. De toda cosa guardada. ¿Qué cosa guardamos nosotros celosamente? ¿Qué cosas estamos guardando en nuestras vidas de manera celosa? Dios me está diciendo que de todas esas cosas celosas que tú has guardado, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
De ahí vienen los malos pensamientos. De ahí vienen las maldades, la malicia, los engaños, las inmundicias, la lascivia, la hipocresía, la difamación. De ahí viene. Guarda eso. Entonces, Dios me está mostrando hoy que si hay un impedimento para mi crecimiento, tiene que ver con eso. En Santiago 4:11, ¿sí lo tiene alguien? Sí, yo. Ajá. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez de ella. Muy bien. Cuando el Señor nos habla de la difamación, de quitar ese estorbo de la difamación, dice, no habléis mal los unos de los otros. ¿Usted sabe que cuántos están casados aquí? Y que todos los que estamos casados, ¿con quién hablamos mucho? Con nuestra esposa, deberían. Y con su pareja, ¿cierto? Y en ese hablar, en ese conversar, siempre va a venir una conversación de un tercero, de alguien, ¿me entiendes? No, que fuimos a, qué sé yo, ayer hubo un festival allá en La Vela, en mi pueblo, y no, por allá está la directora del colegio donde trabaja mi esposa, y tú sabes, ella, nos decimos, tanto ella como yo, nos decimos cuando vamos a decir algo, nos hacemos, cierra la boca para que no peques. Porque caemos en el juzgar, caemos en, hermano, no habléis mal de los unos de los otros, por pequeño que usted creía que estaba hablando. Dice Pablo que entre nosotros, ¿qué tiene que haber? ¿Cómo tenemos que hacer la comunicación? Con cánticos, con himnos, ¿ok? No es que vamos a estar cantando, nos estamos viendo y nos estamos hablando, siempre cantando, no es eso, sino que siempre en nuestra mente, que es nuestro punto racional, tiene que haber un cántico de paz para con el hermano. Los judíos se saludan shalom. Significa la paz sea contigo. La paz de Dios sea contigo. La paz para Jerusalén. Entonces, es la manera de saludarse ellos, ¿no? No es que vamos a convertirnos a judaizarnos, pero simplemente vean como ellos, y que aquí Santiago está hablando precisamente, que el que habla mal de la ley y juzga de la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Porque muchas veces como cristianos queremos ser mejor que todos. Y en función a lo que nosotros supuestamente estamos profesando, juzgamos a los demás. Eso está estorbando nuestro crecimiento. Eso está estorbando nuestro crecimiento. Entonces, Primera de Pedro 1, Primera de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3, nos está diciendo primero qué impide nuestro crecimiento. Y en conclusión, ¿qué impide nuestro crecimiento? El pecado. Entonces, reconocer tú y yo que somos pecadores sería un gran inicio para que nuestra vida empiece a cambiar. Soy pecador, soy un gran pecador, con la necesidad de un gran salvador. ¿Ok? Segundo, dice, ¿qué actitud me ayuda a crecer? Hablamos ahí. Decía, desear, verso capítulo 2 de Primera de Pedro, ¿no? Desear como niño recién nacido la leche espiritual que no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desear como lactantes más bien, ¿no? ¿Sabes que el niño lactante, no el recién nacido, solamente depende de la leche materna? Absolutamente. Completa y absolutamente. Esa leche es totalmente integral para la alimentación del niño. No necesitamos nada. Una vez nuestro obstetra, ginecólogo, que trajo a mis hijos al mundo, a Isaac y a Isaías, cuando Isaac estaba pequeño, en una de esas consultas que fuimos allá con él, me decía, no, que le estamos alimentando, que le damos agua, y ¿para qué le das agua? Oh, sí, que dale agua. Imagínense, no tome agua usted. ¿Cómo que no va a tomar agua? No tiene que darle agua. ¿Pero por qué?
porque la leche tiene agua. Él lo único que necesita es leche, más nada. Y aquí Pedro nos está diciendo que deseemos como niños una total dependencia del alimento que Dios me proporciona y no probar otro tipo de leche, ya que es lo único que necesito. Hoy en día, en esta globalización de esta sociedad que estamos viviendo, ayer veía algo que hay un video que pasa una muchacha cristiana, evangélica, del mundo evangélico más evangélico pentecostal, quiero decir. Yo también soy evangélico, ¿no? Somos evangélicos, predicamos las buenas nuevas, somos evangélicos. Entonces, varias veces me sale ahí en las historias, ella hablando entonces ahora tienen un juego. ¿Qué libro hay después de Jonás? ¿Qué libro está? Y hablan así, ¿no? Y yo, me pongo a ver, ya. Chévere, qué manera tan jovial de llevar la palabra. Pero anoche, y después estudiando el tema, anoche me sale otra vez y yo digo, oye, pero esto no es nada jovial, esto es light, esto es liviano. Están tratando de mostrar un evangelio de manera sencilla, que pasa de ser tan sencilla que tarde o temprano vamos a seguir siendo niños tomando lechita porque no podemos consumir nada sólido. Este mundo nos está llevando a que tú y yo nos olvidemos de la necesidad que tenemos de desear, como a niños recién, se me fue la prédica, como niño recién nacido, una total dependencia de eso, que es lo único que necesito. Y entonces, para la manera que tengo de buscar alimentarme, porque a veces la Biblia, la palabra, venir a una predicación no me es suficiente, sino que entonces empiezo a escuchar. Y la Biblia es clara en eso, y dice, en los tiempos posteriores se amontonarán muchos, teniendo tu comezón de oír, te van a decir cosas que te van a enamorar, pero no te van a alimentar. Entonces dejamos de tomar la leche espiritual no adulterada para empezar a consumir información que nos va por las redes, prédicas, extractos de una predicación donde te dice que tú eres el campeón y que tú todo lo puedes, que el Señor te está levantando para ser un poderoso en la tierra. Y eso me llena más. Porque la leche espiritual, como la leche materna, el niño tiene que comer cada 2 horas. ¿Ok? ¿Y qué hacen los padres flojos? Empiezan a meter una fórmula para que en vez de comer cada 2 horas y esté pegado en el seno, coma cada 6 horas. Porque hay unos aditivos que ayudan a que tú te sientas saciado. Así mismo es la leche materna, la leche espiritual que nosotros tenemos que consumir. Nosotros tenemos que consumir esa leche espiritual todo el tiempo y a cada momento. Si somos del tipo de cristianos que nos alimentamos con versículos y tenemos un versículo bandera, y es todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y ese es el versículo bandera que tengo. ¿Ok? O de tal, no sé, se me va. Alguno que tenemos por allí como que todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Nos extraemos un pedacito de aquel versículo. Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Es completo. No, pero nos gusta el pedacito que nos llena. Desear como a niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Mire, ¿qué hace el bebé cuando ve el biberón? Usted ve al niño cuando se va a pegar en el seno de la mamá, se alegra, su rostro se ilumina, sus brazos y sus piernas se empiezan a mover y busca desesperadamente el pezón de la mamá. La pregunta ideal aquí sería, ¿así nos comportamos nosotros
para tomar la leche espiritual no adulterada? ¿O qué jartera tengo que hacer devocional? Uy, mi mamá me está llevando, mi papá me está llevando para la iglesia a escuchar, qué fastidio. O cualquier adulto te ve, bueno, voy porque hoy es domingo, tengo que ir. Estamos realmente queriendo tener ese alimento. Mateo 8:13, ¿quién lo tiene? Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mire, nos está diciendo que si no nos convertimos y no nos hacemos como niños, o sea, de la necesidad que tiene un niño de alimentarse, no entraréis al reino de los cielos. Y Mateo 19:14 dice, el que se compone, ¿qué no tiene? Si alguien no tiene 19:14. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Fíjense algo. El hacernos como niños y el desear como niño la leche espiritual no adulterada me está garantizando de que nadie me va a impedir llegar a la presencia del Señor. ¿Ok? O sea que mi oración va a ser contestada, que mi clamor va a ser escuchado, de que yo puedo presentarme libremente, abiertamente, como dice el capítulo, se me fue, dice, de la tercera de Juan, si no recuerdo, que dice, esta es la confianza que en Él tenemos, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos todas las peticiones que hagamos. De manera que en la medida que yo me acerco al Señor, como ese niño que está anhelando la leche espiritual, dice, promete el Señor en Mateo, que no se le será impedido llegar a Él. Yo no sé si a usted eso le emociona, pero a mí me emociona saber, estar entendido de que yo puedo anhelar esa leche espiritual y que el Señor no me va a impedir llegar a Él con mi oración. Pero Jesús dijo, dejad que los niños, ¿cuántos niños habemos aquí? A ver. Yo soy un niño del Señor, un niñito de 58 años. ¿Okay? Quiero llegar a Él, que no me sea impedido llegar a Él, que pueda llegar libremente y tomar esa leche espiritual. Yo le puse orgánica, o sea, la orgánica, aquí en este país que todo es orgánico, ¿no? Y en este país te compra la manzana, no sé, la manzana con el poco de aditivo. En nuestros países, no sé si en Cuba pasa, lo más seguro que sí. En nuestros países nosotros compramos un tomate y si lo olvidamos en el carro, a las 2 horas eso está lleno de mosquitos, ¿no? Ya se echa a perder. Aquí tú dejas un tomate en el carro 3 meses y está rojito. ¿Okay? Pero entonces también tienes la opción de comprar el orgánico. El orgánico es el que no está adulterado, el que no tiene ningún aditivo, no tiene nada. Entonces esa leche espiritual orgánica, 1 Corintios 3:2, ¿quién lo tiene? Podría beber leche y no vianda, porque aún no era capaz, ni soy capaz todavía. Podía beber leche y no alimento sólido todavía, porque todavía no podéis recibirlo. Tú y yo tenemos que determinar qué necesidad de alimento tengo. Llegará el momento que ya tú la leche, como le llegó a mis hijos, la leche ya la carne. Veían el seno de la mamá y ay no, qué aburrido. Dame el McDonald's. ¿Ok? Ya queremos comer otra cosa. Bueno, llegará el momento que tú y yo tenemos que determinar si como niños que somos, seguimos teniendo la leche espiritual no adulterada, la orgánica, la que necesitamos, que no la vamos que nunca la vamos a desechar. Porque me encanta cada vez que tengo que volver yo a mis inicios y a volver a la primera lección. Y hoy en día estoy con mi familia en Venezuela. Voy a empezar un grupo pequeño virtual con ellos. Y lo hice hace 25 años atrás. Hoy lo voy a repetir en el libro de Juan. Y me encanta leer nuevamente Juan. Y me encanta volver a esos inicios. Mi leche espiritual no adulterada. Aunque yo crea que estoy comiendo ya solo.
y entonces me trago los libros de teología y todo lo demás. Eso, olvídense, eso es muy importante, es bueno, es excelente, pero nunca olvidemos que la base de nosotros es la leche espiritual, ¿no? Es necesario un adecuado apetito por la palabra de Dios. Difícilmente vamos a crecer en el conocimiento de Cristo. Nuestro desarrollo corporal como cristianos se va a ver afectado, así como también va a afectar la iglesia local donde tú estás. ¿Okay? Si no creces, la iglesia se estanca también. Tenemos que crecer todos juntos, y tenemos que apoyarnos. Y ahí tienes que ir a tu maestro, a tu pastor, a tu hermano en Cristo mayor que tú, y decirle, oye, ayúdame con esto, necesito crecer. Y este hermano tiene que ayudarte a crecer, porque si no, él también se estanca. Es necesario que nos alimentemos de esa totalidad de la palabra. De ser cristiano que recitamos versículos de manera aleatoria, no nos hará fuerte. Eso no nos hará fuerte. Dice, como si el bebé solamente tomara alguna de los componentes que tiene la leche, ¿no? Ahí estudié los componentes de la leche. Tiene agua, proteína, oligosacáridos, grasas, carbonos, vitaminas A, K, E, D, minerales, calcio, hierro, zinc, cobre y muchos más. Imagínense que el niño, no, mamá, hoy no me des todo eso, dame solamente el zinc. ¿Usted cree que se va a alimentar bien? Igualmente nosotros. Necesitamos la totalidad. Y ya para finalizar, para crecer en salvación, el tercer punto, ¿no? Perdón. Para crecer en salvación, provisión divina. Bueno, antes de eso quiero hablarle de esto, crecer en salvación. Efesios 4, 13 al 16 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños. Tenemos que llegar al momento de que ya no seamos considerados para nosotros mismos niños, aunque nunca me debo apartar de esa leche espiritual, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, todo este cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. El crecimiento sostenido del cristiano también se llama santificación. Tú y yo estamos, cuando cuidar esa salvación, no es que la perdamos, es que vino un proceso de redención, de justificación en la cruz del Calvario, para ti y para mí. Fuimos justificados por medio de aquel que murió en la cruz, lavados por su sangre, pero también en él somos santificados, y que tenemos que, ese proceso de santificación, que se llama madurez, que se llama todo esto que estamos hablando, todo este crecimiento se llama santificación, proceso por el cual dice cada vez vamos a ser más parecidos a Cristo, llegar a la estatura de aquel que nos llamó. Ese es el objetivo tuyo y mío, de que ya no nos sigamos llamando José, Pedro, Juan, Reinier, Edgar, no, sino que seamos llamados, que seamos identificados, cuando nos vea, nos diga, oye, quiero tener lo que tú tienes, porque tu rostro refleja la paz de Cristo. En esa medida, nosotros estamos siendo santificados, estamos siendo ministrados en su presencia. Hay una historia de un campesino, para que usted vea lo que es el crecimiento. Un campesino es una historia, así que las historias después se valen cualquier cosa. Entonces, decía, el campesino le pidió a Dios que dejara él dominar
en esa cosecha que estaba acabada, la había sembrado, déjame dominar a mí el tiempo, el clima. Y como una historia, Dios le dijo, está bien. ¿Okay? Entonces él vino y empezó, sembró, y entonces el campesino estaba y decía, bueno, ahorita quiero lluvia leve. Ahora quiero sol. Ahora una lluvia más fuerte. Ahora quiero otra vez sol. Y él, según su pensamiento, él dijo, esto es lo ideal que tiene que tener mi cosecha, mi siembra, para que sea una cosecha perfecta. Llegó el tiempo de la cosecha, y adivinen qué, un total desastre. Y el campesino le dice a Dios, Dios, pero si yo te pedí que me dieras eso, y hice lo que yo sé que hay que hacer, ¿por qué la cosecha no estuvo buena? Porque tú en ningún momento me pediste una tormenta. Y sabes que las tormentas son necesarias para la siembra, porque es lo que los vientos se llevan los animales, la lluvia fuerte se lleva los insectos que están pegados a las raíces. El crecimiento de nosotros no necesariamente tiene que ser un crecimiento de que todo va bien. Necesitamos las tormentas, porque en las tormentas tú y yo vamos a ser sostenidos por la mano de Dios. ¿Ok? Y cuando esa mano de Dios nos sostiene y nos lleva, ahí dejamos de ser nosotros autosuficientes y decir no puedo. ¿Cuánto han dicho no puedo? Yo lo he dicho. Yo no puedo. Ya lo hice todo y no puedo. El Señor me hizo crecer. El Señor me pasó por ese proceso de santificación. Y tercero y último, provisión divina. La provisión divina de Dios. Entonces, primero, para tener un crecimiento sostenido, entender que nos estorba el pecado. Lo segundo es que, como dijimos en el segundo punto, ¿cuál era? Que me fue el título. ¿Qué actitud me ayuda a crecer? Y ese ayuda a crecer es desear la leche espiritual no adulterada. Soy pecador y necesito de un Salvador. Segundo punto. Y tercero, la provisión divina. Gustar de la bondad de Dios. A mí me llamó mucho la atención este versículo del verso 3, porque él hace una pregunta. Si es que habéis gustado de la benignidad de Dios. Eso es un sin condicional. Si es que habéis gustado de la benignidad de Dios. La pregunta del cielo que me hace el cielo es, ¿habéis gustado? ¿Habéis gustado de la benignidad de Dios, de la bondad de Dios? De deleitarnos en esa bondad. ¿Habéis gustado de eso? Tal vez como esa muchacha me decía en esa oportunidad hace 20 y tantos años, que se sentaba en las piernas del Señor y el Señor la abrazaba y le expresaba su amor. Y yo, bueno, ¿será eso? Gustar de la benignidad de Dios, no sé. A lo largo de los años he aprendido a gustar de la benignidad de Dios. ¿Cómo? Cuando sé y entiendo y comprendo que cada día soy menos en mí, pero más en Él. Cuando vengo y Él crece. Cuando me entrego total y absolutamente todas mis capacidades, todas mis habilidades, venirme aquí a este país hace 6 años y dejar todo lo que en mi país había hecho y empezar de cero a los 40 y ¿qué? No, a los 50, no importa, ¿verdad? A los 52 años empezar de nuevo. Fue un golpe muy duro a mi ego. Pero el Señor me dijo, aquí estoy yo. ¿Has gustado de la benignidad mía? De mi bondad. Tito 3, versos 3 al 8 dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios. Mire, volvemos a la antigua manera. Éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleite y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia,
por medio del levantamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en cuanto en estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Tuvimos un pasado y Dios vino a crear un futuro feliz para ti y para mí. Pero tenemos que confiar en Él. Porque la obra no fue tuya ni mía. La obra estuvo en la cruz del Calvario. Allí en la redención. Allí donde fueron redimidos mis pecados, donde fueron pagados, donde fue la deuda pagada, donde el Señor fue y pudo reclamar al enemigo y al mundo, decirle, ¿sabes qué? La vida de José Martínez me pertenece, porque yo soy su gran salvador de ese gran pecador. Él necesitaba morir en la cruz en vez de mí, pero morí yo, dice el Señor, para que Él creyera y fuera justificado y fuera santificado y fuera redimido, para que fueras glorificado en el tiempo donde Él va a estar delante de cada uno de nosotros. ¿Has gustado la benignidad de Dios? Si tú crees en estas tres cosas que hemos hablado, te tengo una buena noticia: la bondad de Dios está en ti.